Dios y Padre de toda misericordia, venimos delante de tu presencia una vez más, mi buen Dios, y primeramente, Señor, para presentarte la situación del pueblo de Venezuela. Señor, este terremoto que sorprendió a la población y que hoy ha cobrado víctimas, Señor, ha cobrado la vida de muchas personas. También ha mantenido muchas familias en ansiedad y ha creado una situación social, personal, familiar, de la cual en muchos de los casos no hay vuelta atrás, humanamente hablando. Entonces te pedimos, Padre amado, misericordia por este pueblo, por esta gente que sufre. Te pedimos, Señor, que tú consueles los corazones de aquellos que han perdido seres queridos, de aquellos que no saben lo que ha pasado con su ser querido, si está vivo, si está muerto. Mi Dios, y que tú traigas paz al corazón de esta gente. Que supla, Señor, lo que hace falta para que esta situación, Señor, pueda finalizarse. Y que, mi Dios, este pueblo pueda tomar esta circunstancia para voltear su mirada hacia ti. Para entender que la vida es frágil y que en esta vida no sabemos, Señor, en qué segundo van a llegar circunstancias como esta a nuestras vidas. No sabemos en qué segundo, Señor, van a venir situaciones donde van a cobrar nuestra vida o nos van a traer problemas de ahí en adelante para siempre. Así es, mi Dios, que te suplicamos misericordia por este pueblo y que siga moviendo los corazones de aquellas almas que se han dispuesto a ayudar de las diferentes formas a estas personas en necesidad. También te queremos presentar, mi Dios, en este momento el mensaje de tu palabra, por el cual te pedimos que nos guíe, que el Señor dirija la mente y el corazón de tu siervo en este momento y también la mente y el corazón de mis hermanos y cada una de las personas que van a ser expuestos a esta meditación. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Hoy vamos a estar reflexionando en el capítulo 4 de Primera de Corintios y como vieron, lo ven ahí y lo vieron también en las redes, vamos a reflexionar bajo el tema el precio de vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio, la vida cristiana, tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio. Y este capítulo 4, de la forma que nos muestra ese precio que nosotros pagamos por vivir la vida cristiana, es a través de una circunstancia de orgullo que vivían los hermanos en Corintio y que viven todavía mucha gente al día de hoy. Muchos cristianos tienen que ser confrontados, muchas iglesias tienen que ser confrontados porque hay diferentes tipos de orgullos y en este caso un orgullo espiritual. A veces hay personas, hay grupos que se entienden superiores a otros. Si yo tengo un conocimiento teológico, bíblico mayor que alguien, muchas veces puedo caer en el error de creer que yo soy superior al que no tiene ese conocimiento. Si tengo alguna experiencia en la vida cristiana o ministerial, puedo caer en el error de creerme superior a otro que no lo tiene. Entonces, en este caso, la Biblia nos muestra el error y nos muestra el ejemplo válido a seguir, el antídoto para nosotros no caer en ese error y saber cuáles son los modelos que nosotros debemos seguir para tener una vida cristiana efectiva. La vida cristiana efectiva la modelaron los apóstoles, los hombres que Jesucristo formó para que pusieran el fundamento de lo que hoy es la iglesia. Los apóstoles, de las marcas distintivas que se vieron en la vida de ellos, que la Biblia nos relata, fue su humildad. La cosa que más se resalta en la Biblia es la humildad de estos hombres que Dios preparó para que pusieran el fundamento de la iglesia y su disposición a padecer por la vida cristiana, por el evangelio, por el mensaje que se predicó. Es lo mismo para nosotros, porque el modelo apostólico es el modelo que la iglesia está llamada a sufrir. Dos factores fundamentales, la humildad y la disposición a pagar un precio. No es que nosotros nos enfoquemos a que el evangelio es solo sufrimiento, no, pero como todo en la vida hay un precio que pagar. Y es así en todo. Si usted se dedica a hacer un programa de estudio, usted paga un precio de tiempo, de esfuerzo, muchas veces de falta de sueño, usted paga un precio económico. Si usted decide hacer una familia, casarse, usted también paga un precio. Porque usted deja muchas libertades de la soltería,
Usted entonces ahora tiene que someterse a convivir con otra persona y entonces hacer que eso funcione. Eso es un precio también que se paga. Y asimismo en la vida cristiana. En la vida cristiana, cuando usted viene a seguir los caminos de Jesucristo, a seguir lo que marca la Biblia para una persona que ha creído en Jesucristo, también hay un precio que pagar. Que muchas veces, muchas personas no quieren pagarlo y por ende no son efectivos en su vida como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo. Cuando vivimos el Evangelio, fielmente nuestros corazones se alinean a los deseos de Dios. Nuestros corazones se alinean a los deseos del corazón de Jesucristo. Y esa es la meta de cada creyente. Cada día parecernos más a Cristo. Cada día que nuestro carácter, que las características que nos definen como persona, se parezcan más a las características de Jesucristo. Y si leemos la porción bíblica, 1 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 13, le voy a pedir que los que tengan su Biblia me acompañen a leerlo. Voy a estar leyendo acá en la versión Nueva Traducción Viviente, Biblia de lenguaje sencillo, como siempre lo recuerdo para los que tienen su Biblia Reina Valera o Biblia de las Américas. Dice la Biblia, 1 Corintios 4, versículo 6 en adelante: amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de los que le vengo a decir. Si prestan atención a los que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan? ¿Creen que ya son ricos? Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque ¿por qué entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes? A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed, y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. La Biblia relata todas estas circunstancias que se dan en medio de la vida del pueblo de Dios, y especialmente los apóstoles, como decía en el principio, que son el modelo de lo que debe ser la iglesia. Por eso cuando se refiere a la iglesia desde la perspectiva de la historia bíblica, siempre se menciona la iglesia apostólica, el principio de los apóstoles, porque ellos fueron el grupo que Jesús instruyó para que pusieran el fundamento, para que pusieran las bases, y son para nosotros el marco de referencia. Cuando nosotros queremos saber cuál es la ruta, cuál es la forma, el camino que debe caminar una iglesia, entonces debemos ir a la Biblia y ver qué hicieron los apóstoles. Porque la Biblia nos muestra tanto sus aciertos, lo que hicieron correcto, como sus errores, como una forma también de que nosotros no los repitamos y seamos preventivos en las cosas que hacemos. Y una de las cosas, la primera cosa que quisiera mencionar acá, en estos versículos que acabamos de leer, bajo este tema del precio de vivir el Evangelio, es que el orgullo es un peligro, el orgullo espiritual es un peligro. Y eso pasa mucho.
especialmente cuando hay personas que se entienden que son personas de mucha oración o que son personas que tienen mucho conocimiento bíblico, teológico. Hay que siempre revisar la motivación, por qué yo hago las cosas. Me han escuchado mucho repetir eso. Yo siempre, en mi autoanálisis como individuo, le pido a Dios siempre que me ayude. Le digo, Señor, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué yo persigo con esto? ¿Realmente qué es lo que yo busco haciendo esto? Y es una pregunta que todo cristiano debe hacerse, en cualquier circunstancia. Cuando yo quiero emprender un camino que parece muy bonito, tú dices, yo me voy a preparar bíblicamente, yo voy a estudiar teología. Ahora, ¿para qué? ¿Qué yo persigo estudiando teología? ¿Exhibir un conocimiento? ¿Mostrar que realmente yo me he capacitado por encima de la media de los demás? ¿O yo quiero realmente conocer más a profundidad lo que dice la palabra de Dios para poder servir a mis hermanos, como dice la Biblia? Es la motivación. La motivación siempre hay que llevar la soga corta. Cada vez que vamos a emprender algo tenemos que evaluar qué me motiva a hacer eso, qué yo persigo con hacer eso. Dice un viejo dicho por ahí, que el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va. Los seres humanos, y más los cristianos, debemos tener sentido de propósito. Y para tener un sentido de propósito claro, debemos conocer las motivaciones de lo que estamos haciendo. Porque también eso nos da a nosotros paz, tranquilidad. Cuando nosotros hacemos cosas que la motivación no es tan clara, nos vamos haciendo prisioneros de nosotros mismos. Hay personas que construyen, y esta ilustración la he usado varias veces, construyen cárceles para entrarse ellos mismos. No cárceles con barrote. En su mente, en su vida, construyen una cárcel donde se meten ellos mismos de manera voluntaria. Y Dios no nos creó para eso. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, lo primero que hace es darnos libertad. Y nosotros no podemos hacernos esclavos cuando ya Dios nos ha hecho libres a través de Jesucristo. Entonces el orgullo, según los versículos 6 y 8 de este capítulo 4 de Primera de Corintios, es algo que debemos tener muy en cuenta. Dice el versículo 6, haciendo una advertencia en la Biblia aquí: amados hermanos, pues puse el caso de Apolo y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos unos de sus líderes a costa de otros. O sea, si prestan atención a lo que le escribí, o sea, es no irnos más allá de las Escrituras. Por eso la Biblia dice que hay de aquel que le añade o le quite a las Escrituras. Cuando yo quiero agarrar una porción de la Biblia y manejarla a mi conveniencia o a mi antojo, entonces yo estoy entrando en un territorio peligroso con Dios. Porque yo estoy haciendo algo que yo quiero hacer, no que la Biblia me ordena. Por eso el apóstol advierte aquí en este versículo 6 que no vayan más allá de lo que está escrito. No pasen esa línea, manténganse en esa línea, porque ese es un territorio seguro. O sea, es una advertencia que le hace a los hermanos en este entonces, que eran los receptores originales de este escrito de los Corintios, pero también a nosotros, porque la Biblia quedó para toda la generación de creyentes que va a existir hasta que Jesucristo venga. Pero aparte de esa advertencia, también hace una confrontación, que es necesario. Las confrontaciones son necesarias. Es necesario que nosotros nos autoconfrontemos y también que confrontemos a los que amamos. Cuando veamos un hermano, vemos una persona que no está yendo por el camino correcto, obviamente de la forma que nos da la Biblia, con las herramientas bíblicas, debemos también hacer confrontaciones. El versículo 7, cuando leemos el versículo 7, dice, pues hace una pregunta: ¿qué derecho tienen a juzgar así? O sea, oiga las palabras que estoy utilizando. ¿Qué derecho tienen? Dicho de otra manera, ustedes no tienen ningún derecho a hacer eso, a estar eligiendo, porque la situación que se estaba dando allí era que el pueblo, la iglesia, estaba parcializándose con un líder y con el otro. No, yo soy de fulano, yo soy de aquel, yo soy del otro. Y entonces estaban corrompiendo el principio bíblico. Por eso le hace la confrontación y le dice: ¿qué derecho ustedes tienen a manejarse de esa manera? Nadie es superior a nadie. Y eso es un principio que la iglesia debe mantener siempre en cuenta. Yo el domingo pasado, aunque a la orilla de la playa, pero me tiré mi mensaje completo,
escuchaba cuando Néstor decía de que lo único que nos diferencia en lo que hacemos para el Señor es precisamente la posición o el servicio. Pero nadie es superior a nadie. Y eso hay que mantenerlo claro, eso hay que mantenerlo siempre presente. No solamente para cuando yo estoy en una posición que entiendo que me desventaja, sino también cuando yo tengo una posición que entiendo que es de cierta supremacía, humanamente hablando, para también saber que yo no soy superior a nadie. Para mantener siempre a sogas cortas, a cuentas cortas, lo que hacemos por el bien y la salud del pueblo de Dios, del cual nosotros solamente somos servidores. Por eso cuando dice el versículo 7, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? La conciencia de saber que todo lo que nosotros hacemos y todo lo que podemos tener en cuanto a dones, talentos, capacidades, Dios es que nos lo da. Hay personas que tienen un nivel de inteligencia más alto que otro. Eso es científicamente comprobado. Hay personas que tienen capacidades que otros no tienen. Ahora, en el terreno de la iglesia, cuando vamos a lo que es espiritual, a lo que es de Dios, Dios mueve las fichas como Él en su soberanía lo entiende. Cuando Dios movió a un apóstol Pablo a escribir todos los libros que escribió de la Biblia, lo hizo porque Dios fue que se lo dio. Dios usó la capacidad de Pablo para hacer esto. Ahora, cuando Dios mueve a un Pedro a estar allí presente en la predicación, cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, lo hizo porque Dios es soberano y entendió que Pedro era la persona que él había elegido para eso. Estamos hablando de un hombre que era una eminencia en letras y un hombre completamente inculto sin letras. Y a ambos Dios lo usó con propósitos diferentes. Entonces, por eso nosotros no podemos nunca compararnos en el terreno de la fe como si fuéramos seculares. En la iglesia de Jesucristo, Dios tiene propósitos y todos somos iguales. Con diferentes roles, con diferentes capacidades, cada quien da lo que tiene, pero entendiendo que lo que hacemos lo hacemos con un propósito común, como para el Señor. Por eso la confrontación viene. ¿Quién le dio a usted ese derecho? No lo tenemos. Ni lo tuvieron los hermanos en Corintios, ni lo tenemos ninguno de nosotros. Y hace otra pregunta. ¿Por qué ustedes se jactan como si esto no fuera un regalo de parte de Dios? A veces nosotros cuando tenemos capacidades, dones que Dios nos da, sea cual sea, son más resaltados los espectaculares, la predicación, la enseñanza, eso que la gente ya más ve por la presencia pública del que lo hace. A veces se puede crear un ego que se eleva. A veces podemos buscar también en las posiciones ministeriales posicionamientos. No, yo soy el diácono de aquí, yo soy el pastor de aquí, yo soy. Y eso es un veneno para el individuo y para la iglesia. Por eso nuestras motivaciones siempre deben estar claras. ¿Por qué hago lo que hago? Y aprender a ver las cosas de la manera que Dios las plasmó en su palabra. Todo lo que hace un cristiano, desde el ministerio que sea, desde la capacidad que sea, es servir a los demás. Y de eso tenemos que estar siempre apercibidos, servir a los demás. Los corintios vivían como si ellos fueran personas de la élite. Y sí, había mucho beneficio en estos hermanos. Eran personas que manejaban recursos económicos, recursos humanos. Era una iglesia con muchas bendiciones materiales y con muchos recursos humanos también disponibles para su época. Y esto le creó un orgullo. Y esto puede crear un orgullo a cualquier persona. Esto es muy humano. Porque la mente humana, mire, hay líneas que son muy finas. Y aún usted, con el léxico cristiano, con el lenguaje bíblico, con todo eso, usted puede estar en problemas. A veces aprendemos a vivir la vida de iglesia. Cómo hablar, cómo comportarnos. Yo siempre escucho y hago esta anécdota de las personas que yo no sé por qué hacen toman esa postura, que entran por la puerta de la iglesia y desde que llegan cambian. Toman una postura corporal y una voz. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? ¿Pero por qué? Usted es usted, sea original. Usted llegó a mi hermano, ¿cómo usted está? Dios te bendiga, fulano.
Sea original. ¿Por qué yo tengo que cambiar? Yo soy yo. Claro, con el respeto, con la reverencia que amerita el lugar, pero yo soy yo. Hay un hermano que es más ruidoso, otro que es un poquito más callado. O sea, no tenemos que tomar ese tipo de posturas. Debemos ser libres y originales. Debemos entender que nosotros estamos aquí simplemente congregados para servirnos mutuamente y cumplir con un propósito que tiene la iglesia de Jesucristo. Predicar el evangelio a todas las criaturas. Llevar ese mensaje de salvación, de paz a todas las personas que no lo tienen. Y obviamente vivirlo, porque yo no voy a dar lo que no tengo. Yo no puedo enseñarte a ti, llevar a ti un mensaje que yo no lo estoy viviendo, porque entonces no sería congruente. O sea, por eso en el versículo 8 dice el apóstol, si ustedes piensan que ya lo tienen todo, que ya tienen todo lo que necesitan, y creen que son ricos, y hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios, yo desearía que en verdad ya ustedes estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. O sea, ustedes creen que ya están en la cima, y nosotros que somos los apóstoles, mira dónde estamos. Ojalá y fuera así, que ya estuviéramos reinando, lo que le quiere decir. Ojalá y realmente ustedes estuvieran en el cielo, ustedes hayan llegado a la meta. Entonces debemos de prevenir y tener cuidado con el orgullo espiritual, porque al final de la jornada el evangelio nos llama a ser humildes. Cuando yo realmente vivo la vida cristiana, una de las cosas que yo debo ser es humilde. Y la humildad no se compra en farmacia. La humildad es algo que se va logrando con una vida, un esfuerzo diario, con una entrega diaria, con un desprendimiento diario. No creernos autosuficiente y mucho menos tener soberbia espiritual. Hay que bajarse a veces de las posturas que nos montamos los seres humanos. Bíblicamente nosotros podemos ver ejemplos, socialmente vemos ejemplos. Usted solamente fíjese cuando hay personas que comienzan a tener logros académicos o económicos, que usted comienza a ver los cambios en la mayoría de personas. Usted dice, wow, pero fulana no es la misma persona, o fulano no es la misma persona, mira, ha cambiado. Se le siente un ego, se le siente una soberbia que no tenía antes. ¿Qué le da eso? El poder que siente. Hace un tiempo veía un comentarista hablando sobre el vacío de poder que se crea en los presidentes cuando pasan el mando. Y esa es una conversación que he tenido también varias veces con Néstor, de cómo cuando una persona llega a una posición pública, especialmente en nuestros países latinoamericanos, que tiene una escolta, que tiene 1000 gente atrás, una gente sirviéndole el café, una gente sacándole el sudor, humanamente ese ego se sube al techo. Ahora, cuando salió de ahí, entonces viene. Tiene que ser una persona con la mente muy bien puesta y con sus motivaciones muy bien definidas para que eso no le afecte. Por eso vienen las luchas de poder en la política, en la misma iglesia se da, cuando la iglesia se desvía. Las luchas por mantener preeminencia, posiciones, postura social, postura política, poder económico. El ser humano desde el principio de la humanidad ha perseguido poder, de las diferentes formas de poder que se tienen. Y los cristianos debemos de cuidarnos de eso. Por eso, una vez más, les insisto, procuremos mantenernos a cuentas cortas y evaluar nuestras motivaciones para que nosotros podamos vivir una vida verdaderamente humilde. Cuando Jesucristo iba a ascender al cielo, Jesucristo dijo unas palabras que nosotros debemos de meditar en ellas todos los días. Jesucristo vino para darnos libertad, para traer paz a nuestros corazones, al corazón del ser humano. Y Jesucristo dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Hay una humildad que yo la puedo mostrar. Yo puedo tener la postura de un hombre humilde, exhibirme como un hombre humilde cuando en el fondo no lo soy. Decía el pastor Pereira, hay personas pobres que son más orgullosos que cualquier rico. Porque la humildad no tiene nada que ver tampoco con la humildad está en el corazón de la persona. Entonces, eso es algo que usted lo desarrolla, que usted lo practica, que usted lo vive, que usted lo va construyendo en el camino de su vida.
qué decisiones toma, a dónde voy, qué hago, por qué lo hago. Una vida con propósito, como decía, decía el Río Warren en su libro. Una vida con propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Para saber por qué hago las cosas y para qué la hago. ¿En qué momento la hago? ¿Cuáles son mis metas a corto y largo plazo? ¿Qué persigo al final? ¿Dónde yo me veo en mi posición después que mis hijos salgan de mi casa? ¿Qué persigo si Dios me da vida hasta los 60, los 70? O sea, ¿qué yo estoy proyectando para mi vida hacia el futuro? El futuro lo conoce el Señor. No sé si me voy a ir esta noche o mañana. Ahora yo tengo que planificarme. Yo tengo que saber qué quiero y para dónde voy. Una vida con propósito, una vida organizada. Cuando la Biblia presenta la vida de los apóstoles, podría parecer que es una vida caótica de sufrimiento. Pero lo que la Biblia está queriendo reflejar aquí es realmente que para las personas que le sirven a Dios, para los hijos de Dios, hay muchos precios que hay que pagar, que podrían parecer altos en lo humano, pero cuando vamos a lo espiritual nos damos cuenta que es lo mejor. Muchas veces nosotros podemos afanarnos por lograr metas materiales y cuando la logramos nuestra vida se convierte en un infierno peor. Yo he escuchado muchos artistas, gente famosa, que viven hastiados de la prensa, tienen que andar con una seguridad al hombro, no son libres para andar a moverse donde quieren moverse. Llegaron a una meta y esa meta le ha costado demasiado. No pueden pararse en una esquina solo, no pueden ir a un lugar sino con alguien detrás. No pueden moverse en ningún lugar y actuar libremente porque hay una cámara que lo está persiguiendo, una cámara, un periodista, una cámara fotográfica, un video. Entonces, sí, logró una meta, pero ¿a qué precio? Vemos también otra vez el caso de los políticos, cómo llegan hasta su salud, se deterioran, esa presión que cogen de estar luchando en una lucha intestina de poder y de pleitos y de conflictos. Eso no es calidad de vida. Eso no es vida. Por eso el ejemplo de los apóstoles, cuando la Biblia menciona aquí el versículo 9, esta parte de cómo vivían los apóstoles, nos muestra que en los últimos tiempos, o sea, refiriéndose a lo posterior, después de lo que se escribió, la Biblia presenta que los siervos de Dios han sido sentenciados. Dice el versículo 9, a veces pienso, dice el escritor de los Corintios, a veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para que el mundo entero, tanto la gente como los ángeles, o sea, es como exhibiendo, miren, esta es la vida de los siervos de Dios. Hay un precio que hay que pagar. Es como que usted dice, cuando yo voy a buscar el marco de referencia de lo que es servir al Señor, entonces, ¿cómo vivieron los apóstoles? Entonces, dice el mismo apóstol aquí, el escritor de Corintios, que es como una exhibición. No es que los siervos de Dios, como decía ahorita, tienen que vivir una vida totalmente de sufrimiento, pero sí dispuesto, que es la idea del escrito, dispuesto a pagar un precio. Dispuesto a pagar un precio que al final va a tener sus beneficios. Ese precio al final va a tener beneficios espirituales y emocionales para el individuo. Si usted tiene paz con Dios, por consecuencia usted va a tener emocionalmente una vida estable. Porque cuando tenemos paz con Dios, nuestra estabilidad no depende de circunstancias, sino que descansa en el Señor. Por eso la fe, hasta cierto punto, no es racional, porque es algo sobrenatural, es algo que viene de Dios. Dice el versículo 10, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, lo que al mundo, en la mente del mundo que no conoce a Dios, cuando ve a un cristiano haciendo ciertas cosas, dice, bueno, pero esta gente está como fuera de liga.
Esta gente no tienen cerebro. Nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. A veces usted puede recibir burla por las posturas que toma, por las decisiones que toma. Pero al final, la Biblia no miente. Dios no es hombre para mentir y las promesas de Dios se cumplen. Siempre me han escuchado decir, no creo en la mediocridad. Creo que el ser humano, Dios nos creó y dejó los recursos para que nosotros hiciéramos uso de ellos, para que el ser humano se desarrolle, para que la persona crezca en la medida que tenga las posibilidades. Ahora, lo que sí debemos hacer es poner un orden de prioridades, poner a Dios en el lugar que le corresponde y conocer nosotros dónde está nuestro corazón. Por eso insistía ahorita y les planteaba, les decía, sepamos cuáles son las motivaciones que me guían a hacer las cosas que estoy haciendo para poder tener cuentas claras y poder estar en paz conmigo y por consecuencia con Dios. El mundo nos ve como insensatos por la causa de Cristo. También el mundo nos ve como débiles cuando nosotros tomamos ciertas decisiones y nos menosprecia. Yo he escuchado muchos comentarios de los cristianos, que los cristianos son personas fanáticos, que los cristianos son personas de poco cerebro, que los cristianos... Muchos comentarios despectivos. Pero al final, lo que tenemos que estar convencidos de lo que hemos creído somos nosotros. Tenemos que estar convencidos. Decía nuestra hermana en el devocional más temprano, tenemos que tener convicción. Y esa es una palabra que también ustedes me han escuchado decirla mucho. Convicción. El ser humano tiene que tener convicción. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Por qué lo creo? ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica eso al final? El precio de seguir a Cristo incluye que nosotros estemos dispuestos a perder la aprobación y los aplausos de la sociedad. Muchas veces la sociedad afuera va a desaprobarnos y va a desecharnos por lo que creemos, pero tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Si estamos convencidos y sabemos en qué y en quién nosotros hemos creído. Y finalmente, las marcas de un verdadero siervo de Dios no pueden quedarse. O sea, yo digo, ¿cómo yo estoy seguro ahora de que yo soy un siervo de Dios? ¿Cómo yo evalúo si realmente yo soy una persona que estoy en la posición correcta como siervo de Dios? ¿Cuáles son esas cosas que yo puedo decir que me aseguran que estoy caminando el camino correcto? Cuando leemos los versículos 11 al 13, vemos cómo la Biblia hace algunas puntualizaciones. El versículo 11 dice, incluso ahora mismo pasamos hambre. O sea, un momento donde estos hombres pudieron estar por ahí haciendo otra cosa y dice la Biblia aquí que ellos estaban pasando hambre. Y tenemos sed y falta de ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. O sea, ellos estuvieron dispuestos a estos padecimientos. El domingo pasado también en la predicación escuchaba que se hacía el comentario, decía Néstor, yo a este punto de mi vida pudiera ya estar disfrutando de mi trabajo. Los hijos grandes, luego los personales ya alcanzados, pero como estoy convencido de lo que Dios me ha llamado, entonces estoy aquí. Y así habemos mucho. Que por la convicción que tenemos estamos acá. Por la convicción que tenemos estamos acá. Muchas veces uno llega y hace las cosas sintiéndose mal físicamente, quizás con un dolor de cabeza, con un malestar físico, un cansancio, a veces hasta con un poco de desánimo porque somos humanos. Pero cuando usted está persuadido en lo que usted creyó y por qué lo hace, usted sigue adelante. Porque usted sabe que eso es un precio que usted está pagando por servir a Cristo. Y ese es el precio que muchas personas no quieren pagar. Ahora, al final, el resultado, la paz que trae Dios al corazón del ser humano, cuando usted responde a Dios de la manera que Dios quiere que usted responda, eso no
tiene precio. Tiene un gran valor, pero no tiene precio. Versículo 12, vemos cómo también se hace énfasis en el trabajo duro. Dice, nos cansamos con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen y somos pacientes con los que nos maltratan. Esas son todas las cosas que muchas veces, y pasa mucho, especialmente aquí en Estados Unidos. Estás dispuesto a servir, pero a la misma vez hacerlo después que tú tienes una jornada de trabajo. Tú duras 8 horas de trabajo y más. Y de ahí sales a hacer la obra del Señor. Ese es un precio que hay que pagar. Es un precio arduo porque tú físicamente te cansas. Pero no solo eso. También cuando tú miras que dentro de ese trabajo de la gente que tú amas y sirve, muchas veces recibes maltratos verbales o cosas que tú sabes que no son justas en tu opinión. Esa es otra cosa también que tienes que estar convencido para tú seguir adelante. O sea, son de las cosas que una persona que no ha sido persuadida por el Evangelio y que no tiene la convicción de que la meta es Cristo y que lo que hago lo voy a hacer porque estoy convencido de que Dios me ha llamado a esto y que esto es parte de un precio que debo de pagar. Eso hay que tener una gran convicción de lo que usted ha creído y para dónde usted va. Muchas personas a veces emprenden labores ministeriales y en esa labor ministerial tienen una diferencia con alguien le dijo algo descompuesto o sintieron que no fueron valorados lo que están haciendo y ya, o sea que yo voy a dejar esto. Esta gente no está valorando eso. Eso no es lo que la Biblia enseña. Dios prueba nuestra fidelidad. Dios prueba nuestra fidelidad. Y tenemos que entender siempre algo. Nosotros no podemos manejar cosas espirituales en la carne. Cuando nosotros lo que estamos haciendo acá, estamos exponiendo la palabra de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios, pero estas son cosas espirituales y se disciernen espiritualmente. Entonces por eso debemos pedirle a Dios siempre que nos ayude a nosotros tener los pies sobre la tierra y saber hacia dónde vamos y estar dispuestos nosotros a pagar el precio de vivir esta vida cristiana. La fidelidad a Dios no se mide, se mide por la resistencia y por la entrega en medio de las pruebas. Todos los cristianos vamos a padecer pruebas de una u otra forma. Y en todos los terrenos. Prueba a nivel familiar, personal, familiar, a nivel de iglesia, a nivel de sociedad. Vamos a padecer pruebas. Ahora, la fidelidad a Dios se mide en qué nivel de resistencia yo tengo en medio de esas pruebas. Y cómo yo busco el rostro de Dios en medio de esas pruebas. Y cómo yo reafirmo mi propósito en medio de esas pruebas. Sentido de propósito. Vivimos en una sociedad donde la cultura, porque es obvio, somos parte de una sociedad, influye mucho. Ahora, la iglesia, el mensaje del Evangelio, es un mensaje que está llamado a dar respuesta a esos vacíos que tiene la cultura a la cual nosotros pertenecemos. Los apóstoles afirmaron varias cosas que quiero repetir. Aquí en la Biblia nos muestra que dentro de su conducta, bendecir a quien te maldice. No es fácil bendecir a quien nos maldice. Que una gente le diga a usted, lo maldiga, le desee mal y usted le desee bendición. Hay que estar muy en el espíritu para hacer eso. Y para hacerlo de corazón. Porque usted en un momento que lo insultan, lo maldicen, usted puede decir, ¿tú sabes qué? Que Dios te bendiga, pero tú lo estás haciendo de la boca para afuera. En el fondo usted tiene la boca llena de sangre. Usted no quisiera volar la cabeza a esa persona. Ahora, sentir eso en el corazón, ahí es que la lucha es grande. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Sana mi corazón. Yo siempre le he compartido. Una de mis oraciones diarias al Señor es, Señor, ayúdame a que mi mente y mi corazón no se llenen de basura. Que no se llenen de basura. Quiero estar bien contigo. Quiero estar en paz contigo. Pero para estar en paz con Dios,
Yo tengo que aprender a amar a mi prójimo. Y amar a mi prójimo implica que el que no quiere saber de mí, yo tengo que aprender a amarlo también. Entonces, bendecir a quien me maldice. Paciencia cuando soy atacado. Cuando te le están tirando con todas las armas. La naturaleza del ser humano es defenderse rápido. Eso es natural. Yo me voy a quedar tranquilo. ¿Me están atacando? La sabiduría y la paciencia. El hombre y la mujer de Dios debe desarrollar esa capacidad de que te están tirando. Tú tienes cómo devolver, pero tienes que tener la capacidad de saber cuándo hacer silencio, callar y dar el espacio al Señor. Saber callar en ciertos momentos. Saber hablar cuando hay que hablar, pero aprender a callar. Muchas veces usted, aún siendo cristiano, un hombre o una mujer de Dios, en un momento de pique, de coraje, suelta una que después no la puede recoger. Después que la dijo, ya no la puede recoger. Entonces hay que aprender a pedir a Dios eso, que nos dé la paciencia para nosotros sabernos manejar en esos momentos así. Amar a aquellos que nos atacan, que nos calumnian. El precio más alto no es el sufrimiento, sino renunciar a nuestros derechos. No es ser una víctima, porque también a veces adoptamos esa postura de víctima. Ay, yo bendigo a los que los maldicen. Ay, que Dios los perdone. Ay, yo la víctima, el pobre yo. No, eso no es el precio más alto. La Biblia no nos está mandando a victimizarnos. Nos está mandando a nosotros a que nosotros aprendamos en el nombre del Señor a renunciar a los derechos humanos que entendemos que nosotros tenemos y que respondamos con la gracia de Jesucristo. Que Dios nos dé esa capacidad. Que Dios nos dé esa capacidad de nosotros poder responder con gracia y amor cuando recibimos maltrato, ataque de cualquier tipo. Y concluyo con esta palabra de Romanos 8:18, que dice que lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. O sea, es una promesa. Si nosotros logramos pagar el precio de vivir la vida cristiana siguiendo estos modelos, estos patrones que nos enseña la Biblia, entonces la Biblia dice aquí en Romanos 8:18 que lo que ahora nosotros sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Hay momentos donde nuestros ojos espirituales no pueden ser abiertos más allá de lo que están, porque no tenemos la capacidad. Los discípulos una vez le dijeron al Señor, Señor, enséñanos las cosas celestiales. El Señor le dijo, pero si yo les enseño todas las cosas terrenales y ustedes no las entienden, ¿pero y qué será si yo les enseño las celestiales? O sea, no podemos crecer espiritualmente si nosotros realmente no estamos dispuestos a vivir esta vida cristiana como Dios la diseñó. Y cierro con esta pregunta. ¿Estoy yo dispuesto por el Evangelio a pagar el precio que enseña este capítulo 4 de 1 de Corintios? Quiero dejar esa pregunta en la mente de cada uno de ustedes. ¿Estoy yo realmente dispuesto a eso? ¿Estoy yo dispuesto a pagar el precio por el Evangelio que se enseña aquí en este capítulo 4 de 1 de Corintios? Que Dios nos ayude y podamos responder nuestra pregunta a nosotros mismos y evaluar estos principios que la Biblia nos enseña y copiar estos ejemplos, este modelo que nos brindan los apóstoles en este capítulo 4, versículos 6 al 3. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la bendición que ella trae a nuestras vidas. Gracias, Padre, por estos principios y este modelo que hoy hemos reflexionado en ello a través de esta carta de 1 de Corintios. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que nosotros podamos ponerlo por práctica. Ayúdanos, Señor, siempre a ser reflexivos, a examinarnos. Ayúdanos siempre a examinarnos. Ayúdanos siempre, Señor, a abrazar esa paz que tú pones en el corazón de cada hijo tuyo cuando te busca en espíritu y en verdad. Señor, en esta tierra nada tiene sentido cuando perdemos la paz. Así que ayúdanos, Señor,
a abrazar esa paz por la cual tú moriste en la cruz, ascendiste al cielo y nos exhortaste a que aprendiéramos a buscarla en ti, siendo mansos y humildes de corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Nos encomendamos en tus manos el resto de la semana y te pedimos que nos ayude a serte fieles y a caminar de la mano contigo. Por Jesucristo tu Hijo, oramos en este momento. Amén.